La difícil prueba de Selin Yaciolu, su amor por Kerem Brsn, odio de los fanáticos, Capadocia y el trasfondo de los mensajes. Una de las mayores olas de la cultura pop turca en los últimos años ha estado indudablemente marcada por las vidas amorosas de las celebridades. Especialmente en la era de las redes sociales, un simple paso de una celebridad, una foto que le guste o incluso la historia más pequeña que comparta puede generar un enorme impacto. La influencer Selin Yaciolu ha sido uno de los nombres que ha dominado la prensa sensacionalista en las últimas semanas. Pero esta vez, el motivo de la discusión no es un éxito empresarial ni un nuevo proyecto. Esta vez, el tema es su relación con el famoso actor Kerem Bürsin y los mensajes de odio que ha generado. Selin Yaciolu es una influencer seguida por millones de personas en redes sociales. Produce contenido de belleza y maternidad, negocia acuerdos con marcas y suele compartir su vida privada con sus seguidores con total franqueza. Sin embargo, tras hacerse pública su relación con Kerem Bürsin, la famosa influencer se vio envuelta en una polémica inesperada. Su decisión de ocultar a su hija recibe mensajes muy groseros e inadecuados. La última declaración de Selin Yaciolu en redes sociales se convirtió en un tema candente. Yaciolu declaró haber sido objeto de una intensa ola de odio, especialmente por parte de cuentas de fans extranjeras, la base internacional de fans de Kerem Bürsin. Yaciolu explicó que estos mensajes habían ido mucho más allá del tono habitual de celos o crítica, y enfatizó un aspecto en particular que le había resultado especialmente angustioso. La inclusión de su hija pequeña, en estos mensajes. Los mensajes enviados a su hija, el punto más sensible de una madre, son, en palabras de Selin Yaciolu, groseros, descorteses y perturbadores. Por primera vez, anunció un cambio que llevaba tiempo implementando. La decisión de reducir las publicaciones de su hija Esta decisión supone un gran avance en el mundo de las influencers, ya que gran parte del contenido de Selin giraba en torno a la maternidad. Desde el nacimiento de había compartido muchos momentos de su infancia con sus seguidores. Sin embargo, la creciente presión de las cuentas de fans extranjeras la obligó a construir muros invisibles. En este punto, surgen las preguntas de quiénes eran los fans extranjeros, por qué estaban tan enojados y cuál fue el detonante. La respuesta reside en una serie de eventos ocurridos hace unas semanas. Primeras señales de amor, lugares similares, publicaciones simultáneas, interacciones secretas. Los rumores de romance en torno a Kerem Bürsin y Selin Yaciolu surgieron gracias a la observación minuciosa de un radar de fans. Antes de que Kerem o Selin hicieran declaraciones, los investigadores de redes sociales detectaron los siguientes detalles. Publicaciones realizadas desde la misma región el mismo día. Antecedentes similares. Actividad en sus listas de seguidores. Publicaciones donde se dieron me gusta y se comentaron. Comenzaron a circular entre los mismos grupos de amigos. Estas señales fueron seguidas con especial atención por la base global de fans de Kerem Bürsin. Bürsin, quien cuenta con una gran base de fans en todo el mundo, cuenta con miles de seguidores, especialmente de Latinoamérica, Oriente Medio y Europa. Este grupo analiza la vida personal del actor como un equipo. Por lo tanto, cuando se detectaron los vínculos con Selin Yaciolu, se desató una oleada de actividad en redes sociales. Pero la verdadera tormenta estalló cuando los mensajes filtrados se filtraron en línea. Mensajes expuestos, llevamos un mes viéndose. Los detalles caen como una bomba. Se difundió la revelación de los mensajes que Selin Yaciolu envió a una cuenta de Instagram, donde se afirmaba que ella y Kerem Bürsin llevaban saliendo aproximadamente un mes. En estos mensajes, Selin explicaba. La relación había comenzado. Aún era muy pronto. Le había explicado la situación a Mehtap Algul, la exnovia de Kerem, para evitar malentendidos. Y que no querían que nadie se sintiera mal. Esta filtración tuvo una gran repercusión, primero entre los seguidores de Selin y luego en los principales medios de comunicación. Los mensajes no solo confirmaron la relación de Selin con Kerem, sino que también generaron debates sobre la intersección de sus relaciones. Este fue un acto de transparencia poco común en el mundo de las celebridades y, como era de esperar, impulsó a las comunidades internacionales de fans. Vacaciones en Capadocia, la cúspide del romance y el comienzo oficial de la relación. El verdadero momento en que su relación se volvió secreta fueron sus vacaciones en Capadocia. Se reveló que la pareja viajó junta a Capadocia, celebró el cumpleaños de Selin con Kerem,
se alojó en un hotel boutique privado y disfrutó de actividades románticas durante todo el día. Se dice que dieron paseos en globo con vistas al singular amanecer de Capadocia, pasaron tiempo en talleres de cerámica artesanal y cenaron solos en los restaurantes de renombre de la región. Las fotos que Selin Yakolu compartió de su cumpleaños fueron un verdadero festín estético, pero el golpe más duro fue el comentario de Kerem Bürsin debajo de esas publicaciones. Kerem visibilizó su relación en redes sociales por primera vez con un breve pero significativo mensaje que escribió debajo de las fotos del cumpleaños de Selin. El comentario causó tanto emoción como conmoción entre los fans. Algunos fans expresaron su apoyo diciendo: "Nos encantaría verlos juntos". En particular, algunos fans extranjeros no estaban contentos con la situación, y los mensajes de odio se intensificaron a partir de ese momento. El lado oscuro de la cultura de los fans, un linchamiento digital que culpa a la mujer. Hay una verdad que se ha observado en el mundo de las celebridades durante años. La mayor parte del odio en las relaciones se dirige a la mujer, no al hombre. La situación por la que pasó Selin Yakolu es un claro ejemplo de ello. ¿Por qué estás con él? No es el indicado para ti. Kerem se merece algo mejor. Comentarios como: "La estás usando. Estás jugando con los fans". Se volvieron cada vez más duros. Pronto, los mensajes se extendieron a la maternidad de Selin, su vida personal y, finalmente, a su hija, Su. Según la explicación de Selin, la mayoría de los mensajes provenían de usuarios extranjeros. Esto demuestra la audiencia global de Kerem Bürsin. Sin embargo, también demuestra que parte de esta audiencia puede tener reacciones excesivamente emocionales y, a veces, tóxicas ante las relaciones. La declaración de Selin: "Muestro menos de mi hija porque las publicaciones me molestan", es en realidad una de las consecuencias más graves del odio en las redes sociales. El proceso psicológico de Selin Yakolu: "Tuve momentos que me ponieron a prueba como madre". Según información recibida del círculo cercano de Selin. Al principio, intentó ignorar los mensajes. Más tarde, a medida que la intensidad de los mensajes se intensificaba, comenzó a sentirse ansiosa. Los comentarios, especialmente los dirigidos a su hija, la pusieron a la defensiva. Se encerró en sí misma por un tiempo. Y finalmente, decidió expresarlo abiertamente. En el mundo de los influencers, las expresiones emocionales suelen planificarse cuidadosamente. Sin embargo, la declaración de Selin fue profundamente sincera, lo que le valió el apoyo de gran parte de sus seguidores. La presidencia de Kerem Bürsin, una postura silenciosa pero protectora. Kerem Bürsin ha sido extremadamente cuidadoso con la protección de su privacidad durante años. Por eso no ha hecho ninguna declaración directa durante este periodo. Sin embargo, según sus allegados, no ha dejado a Selin sola durante este difícil momento. Está profundamente afectado por los mensajes de odio que ha recibido. Ha comenzado a controlarse más en redes sociales para evitar que Selin y la pequeña Su sufran más daños. Y quiere desarrollar su relación de forma más sana, extendiéndola en el tiempo. El intenso escrutinio mediático sobre las relaciones recientes de Kerem lo impulsa a ser cauteloso en este proceso. Expertos en redes sociales: ser influencer ya no es tan fácil como se pensaba. Las relaciones entre famosos, especialmente cuando llegan a millones de personas en redes sociales, se vuelven difíciles de controlar. Según los expertos, las comunidades de fans ya no son solo fans, son grupos masivos que operan de forma organizada y pueden realizar campañas en redes sociales. Incluso la confirmación de una relación puede ser un detonante para estos grupos. Las diferencias culturales, especialmente dentro de las bases de fans globales, pueden generar mensajes de odio. El instinto de los influencers de proteger a sus familias se fortalece cada año. La situación que atravesó Selin Yakolu es un ejemplo que confirma este análisis. Conclusión: hay amor, hay vacaciones, hay felicidad. Pero también su sombra. La relación de Kerem Bürsin y Selin Yakolu es una de las historias de amor más importantes de la era moderna. Comenzó en redes sociales. Se confirmó a través de mensajes revelados. Se hizo visible con unas vacaciones en Capadocia. Y se enfrenta a una difícil prueba bajo la sombra del odio de los fans. Con esta decisión, Selin Yakolu demostró: ante todo, soy madre. Esta decisión que tomó para proteger a su hija, Su, sigue resonando en el mundo de las influencers.
La pregunta que todos se hacen ahora es: ¿disminuirá esta ola de odio? ¿O se intensificará a medida que la pareja se abra más sobre su relación? Parece que esta relación dará que hablar más en la revista y en redes sociales en los próximos días.